Este rostro que vemos aquí es el de Arthur Schopenhauer, una de las mentes más brillantes y también una de las más aisladas de Europa. Y es que para llegar a entender su filosofía, primero hay que entender al hombre y a su profunda e inquebrantable soledad. Hay una frase que encapsula su pensamiento a la perfección. Un hombre solo puede ser el mismo mientras está solo, pues solo cuando está solo es realmente libre. Una idea que, fíjense, fue al mismo tiempo su más grande refugio y su peor prisión. Y aquí es donde encontramos la gran paradoja de su vida. ¿Cómo puede ser que el genio que desentrañó los secretos del alma humana con una profundidad asombrosa, eligiera al mismo tiempo observar a la humanidad desde la distancia más absoluta? Imaginen esto. A los 60 años, Schopenhauer ya vivía en un aislamiento casi total, un aislamiento autoimpuesto. Su única compañía regular era su perro, un caniche. Había construido una vida entera diseñada para minimizar ferozmente todo contacto humano. Y esto, claro, nos lleva a la pregunta del millón, la que su vida nos obliga a hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué una inteligencia tan profunda parece conducir tan a menudo a una soledad igual de profunda? Para entender al filósofo, hay que viajar a los orígenes del hombre. Su desprecio por la humanidad, su misantropía, no nació de la nada. No, fue forjada en el frío de un hogar donde el afecto era básicamente un idioma extranjero. Su juventud estuvo marcada por un padre distante, cuya muerte siempre estuvo bajo la sombra de un posible suicidio. Y luego, el golpe final, el rechazo, amargo y definitivo, de su propia madre. Estos eventos fueron los cimientos de su visión pesimista de cualquier conexión humana. La filosofía de Schopenhauer, entonces, no nació en la calma de una torre de marfil. Para nada. Se endureció en los fuegos del rechazo, ignorada por completo por un mundo que simplemente todavía no estaba listo para escucharla. Ya en la universidad, se opuso frontalmente a la filosofía que dominaba en la época, la de Hegel. Una postura que lo convirtió en un paria académico, una voz solitaria gritando en contra del espíritu de su tiempo. Su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, fue un absoluto desastre comercial. Tanto así que su editor terminó usando las copias que no se vendieron como papel de desecho. Una metáfora brutal de cómo fue recibido su trabajo. Pero su intento de competir como profesor contra Hegel fue, quizás, la humillación máxima. Decidió programar sus clases a la misma hora que las de él. El resultado: terminó dando clases en un aula prácticamente vacía. El mundo intelectual le había cerrado la puerta en la cara. Pero, y aquí está lo interesante, fue precisamente desde este abismo de aislamiento de donde surgieron sus ideas más potentes, incluyendo una metáfora inolvidable que captura el eterno dilema de las relaciones humanas. En el corazón de toda su filosofía está la voluntad. ¿Qué es? Bueno, imagínenla como una fuerza primigenia, ciega, irracional, un impulso que nunca se detiene y que nos arrastra a todos a un ciclo sin fin de deseo y, por lo tanto, de sufrimiento. Él sostenía que la vida es como un péndulo que oscila entre el dolor de desear algo y el aburrimiento de haberlo conseguido. Para él, solo había dos formas de escapar, una temporal, a través del arte y la belleza, y otra permanente, a través de la negación total de la voluntad, o sea, el ascetismo. Y todo esto nos lleva a su brillante dilema del erizo. Imaginen a unos erizos en una noche muy fría. Anhelan el calor de los demás para sobrevivir, pero cuando se acercan demasiado, se hieren con sus púas, así que se ven forzados a elegir, o la herida de la intimidad, o el frío del aislamiento. Al final murió como vivió, solo, pero sus pensamientos, esos pensamientos nacidos en la más profunda quietud, crearían ondas expansivas que llegarían a transformar el pensamiento moderno de formas que él nunca pudo haber imaginado. Durante 30 años en Frankfurt, su rutina fue inquebrantable, casi un ritual: escribir, caminar, comer, leer y tocar la flauta. Era una especie de fortaleza de hábitos que él mismo construyó para proteger su soledad y su trabajo. Y después de décadas y décadas de oscuridad, al final de su vida, su trabajo fue redescubierto, y de pronto empezó a influir en todos, desde Nietzsche y Freud hasta Wagner y Tolstoy. Se convirtió de la noche a la mañana en una figura central del pensamiento occidental. La verdad es que sus ideas resuenan hoy con una fuerza casi profética. Parecen anticipar nuestra gran paradoja moderna. Vivimos en una era de hiperconexión que, sin embargo, ha generado una epidemia de soledad. Estamos perpetuamente juntos, pero en el fondo fundamentalmente solos. Y así,
Schopenhauer nos deja con su pregunta más inquietante, una que sigue resonando a través del tiempo. Si la inteligencia nos despoja de nuestras ilusiones, si nos revela la dolorosa verdad de la existencia a costa de nuestra felicidad, entonces, ¿realmente vale la pena el precio?